¿Cómo se llama y dónde nació? En Toledo, ciudad de Toledo. ¿Y su nombre? Carmen Carretero Rodríguez. ¿Cómo era tu pueblo cuando eras niña? ¿Tu ciudad? Mi pueblo, yo no puedo recordar mucho. Lo que yo puedo recordar es que cuando yo era niña íbamos a jugar al Alcázar de Toledo, que estaba derribado. ¿A causa de la guerra? A causa de la guerra, pues que fue destruido cuando la guerra. Usted no sabe por lo que hubo con Moscardón, que se... Bueno, de todo eso. Íbamos a jugar al Alcázar. Porque, derribado, claro, porque yo vivía detrás del Alcázar, bastante céntrico de Toledo, que luego después se ha extendido. Y realmente yo vivía en una finca de vecinos donde, sin haberlo elegido, no vivían nada más que militares, guardias civiles y de policías armadas. Y entre otras cosas, lo voy a meter aquí entre medias, yo siendo tan pequeñita, yo tenía la idea de lo que había pasado en mi familia y todo eso. Y yo me recuerdo una anécdota: los militares se reunían en el patio, porque era una casa de vecindad bastante elegante, bastante bien, era un patio muy bonito y bastante bien. Y se reunían en la tertulia del patio por las noches. Y yo me recuerdo bien que decía, aquello se me quedó grabado, que dijeron, había la guerra, aquí la guerra mundial en Europa, claro, también, que dije un policía de la Armada, de la Policía Armada, dijo, los alemanes, Hitler entra y entrará hasta en el copón. ¿El copón qué era? ¿El copón? ¿No sabe usted lo que es? No. ¿Usted tampoco? Sí, el máximo. El copón es donde la iglesia es la copa, Ok. donde están las La hostias. Eucaristía, ok. La Eucaristía es que entra, Okay. que cuando se va a comulgar, Sí, tiene la sí, copa y se llama el copón. Ok, no sabía. Y decía ese policía armada que los alemanes entraban hasta en el copón. Y eso es una cosa que se me ha quedado grabada. Y claro, yo lo solía hablar, pero como yo era muy pequeña, no sabía exactamente lo que pasaba y lo que había. Sí, he sabido unos años más tarde, 2 o 3 años más tarde, en otra anécdota de la guerra, que bueno, eso puedo decirlo bastante, o puedo decirlo ahora también. Tenía una pregunta siguiente, que ¿cómo viviste la guerra civil y todo eso? Pues es eso, entre ellos es eso lo que estoy diciendo. Íbamos 1 año, 2 años después de esto. Mi madre tenía unas amigas que eran feriantes, iban por las ferias y eso. Y cuando en las épocas de invierno venían a la casa, y ahí se quedaban 2 o 3 meses de invierno. Y había la señora Angelita, que era un poco bruja, como yo decía entonces, ¿sabes? Yo decía, sin decirlo, pero yo me lo pensaba y hacía lo que sea. Pero yo solo recuerdo que tenía una llave que la ponía así, y la llave, en su pregunta, la llave giraba. Yo, mismo siendo tan pequeña, me creía que eran brujerías, pero es que la llave no la meneaba ella. Y sabes la pregunta que decía, y nada más que eso no hacíamos para preguntar, porque ellas eran gentes de izquierdas, estos feriantes. La señora Angelita preguntaba
si los alemanes iban a ganar la guerra. Y decían que no. Y nadie, pues nosotros tampoco bueno, yo no sabía nada, pero mi madre y nadie la creía. Nadie creía que los alemanes estaban en pleno apogeo en esa época, en pleno apogeo. ¿Cómo íbamos a pensar que los alemanes, si tenían toda Europa los alemanes, cómo iban a pensar? Bueno, ahora hablo de eso, pero entonces yo no sabía. Tendría a lo mejor, no sé, tendría muy pequeña, 4 o 5 años, porque oficialmente yo nací, pues mi padre estuvo en España 2 años después de la guerra. Estuvo en España, perseguido, claro, tenía lo que suelen decir la pena de muerte, como mis tíos, sin haber hecho nada, porque sé que ellos no eran apolíticos. Y claro, pues, en aquellas circunstancias, nadie pensaba que los alemanes no ganarían la guerra. Pues la señora Angelita sí. Y que no se le bajaba del borrico para nada, decía, que no la ganaba. Y mira, qué razón tenía la señora, ¿eh? Después, más tarde, porque eran gente de derecha, de izquierdas, duras, sin hacer ningún... pero ellos por la feria y por todos los sitios, ellos se ocupaban de muchísimas cosas, ¿comprendes? En aquella época. Esas son anécdotas que yo sé y que son cosas que se me han quedado grabadas en la memoria, siendo muy pequeña. Y luego ha habido otras cosas, otras anécdotas, pero esas son mías, personales, esas soy yo que las he vivido. Y yo me acuerdo que mi abuela me decía, tú eres pequeña, atención a lo que hablas, que aquí mira dónde vivimos. Me decía, ¿cómo? ¿Qué es lo que iba a hablar? Yo no entendía gran cosa, pero tenía ya el sentido de la gravedad de la situación. ¿Cómo? Sí, perdón. ¿Cómo vivió su familia? Mi familia esta situación? lo vivió, mi padre estando perseguido y fuera, mi madre vivió con sus padres, es decir, mis abuelos. Yo no he conocido que mis abuelos, ellos me han criado para decir mis primeros años y todo, pero los vivieron bastante mal, porque mi madre, durante la guerra, según me han contado, porque yo, pues estaban en Valencia, de Toledo se marcharon a Valencia, puesto que mi padre era de origen valenciano, mi padre, la familia de mi padre, y se marcharon a Valencia. Pues en Valencia, según dicen, la sirena y corriendo a los refugios. Eso es Pero esto, ¿cómo han vivido? Pues así que han vivido la guerra ellos. Y claro, con el miedo permanente, porque eso era durante la guerra, el miedo permanente de mi padre. Porque mi abuelo, claro, ya tenía una cierta edad y estaba con nosotros, con nosotras, porque más tarde, claro, seguía estando con nosotras, puesto que sé que me crió. Y claro, mi abuela, pues, y otra anécdota que me recuerdo, esto fue ellos que me lo han contado. Mi familia me la ha contado, mi padre no, mi familia que me contaba, estando en Valencia, terminando ya la guerra, que ya se había terminado la guerra, mi abuela tuvo que quemar toda la propaganda y todo lo que mi padre tenía, que lo llevó allí, por la policía, por Franco, pues ya se había terminado la guerra. Y claro, mi abuela pasó mucho también, mucho a causa de eso, con el miedo permanente. Y claro, venga a quemar y quemar y quemar.
documentos y cosas que tenía mi padre, que había llevado allí todo su tiempo durante la guerra. Porque la familia de mi padre, que era su hermana, sus hermanos y mi tía, su hermana, estaban en el pueblo, porque la familia de mi padre es de Valencia, pero la madre de mi padre, es decir, mi bisabuela, se marcharon a Cuenca y estaban en el pueblo pegado a Valencia, de Landete, que es el primer pueblo después de Utiel. Y allí se marcharon a vivir, que tenían una casa y se marcharon a vivir, pasaron esto durante la guerra. Y bien entendido, mi abuelo, de mi padre, también le metieron en la cárcel, claro, todo Cristo. Así que, sin razón, porque esa familia de mis padres eran gentes de una posición social bastante elevada. Y el único que era de izquierdas, pero de izquierdas dura, siendo una posición así, que normalmente que sean gentes de derechas, pero mi padre no, la oveja negra, y tuvo toda la familia en jaque a causa de él. Después de la guerra, y no, durante la guerra estaban en el pueblo. Bueno, eso es la guerra que mi padre, en fin, me ha contado, y también mi familia, mi abuela y mi madre un poco menos, no le gustaba hablar de esas cosas, porque mi madre se marchó también a otro pueblo cuando mi padre estaba en el frente, que se llama, de Toledo, que se llama Mora, el pueblo, y allí lo pasó con una por alianza, una prima por alianza, que es esa, la señora, porque mi familia estaba mezclada, mi familia por alianza y mi familia por alianza eran franquistas. Ya les lo he dicho, la diferencia. Mi padre no tenía nada que ver, porque es decir, que eran familia por alianza, pero no directa, porque que tenía un hermano que estaba del entorno de José Antonio, que es el que salvó la vida a mi padre, por cierto. Él no, pero todos, que estaba en el entorno de José Antonio y este señor era hermano de, verá, este señor era hermano de la señora de un primo hermano de mi padre. Es que me oyen, me siguen bien. Oui, qu'est-ce que vous voulez boire? Un diabolo mort. Oui. Perrier. Comment? Perrier. Perrier? Et une petite bouteille d'eau minérale. Un café noisette. Diabolo mort dans 5 montres. Oui. Seguimos. Me ha seguido lo que he dicho. Mi padre tenía un primo hermano Sí. que estaba casado con una señora, que su hermano de esa señora estaba en el entorno del primo de Rivera. ¿Comprende? Esa. Bien. Pues ya sigo el hilo de la guerra, de cuando vivieron la guerra, mi familia. Y claro, pues ahora paso a la fase siguiente, porque cuando se terminó la guerra, pues Franco, que Martín no lo sabía, dio el orden de cada persona que estaba exiliada, que se había ido a sus pueblos, afuera por la guerra, que volvieran a sus sitios de origen, donde estaban antes de la guerra. Y claro, mi familia, como eran de Toledo,
en Toledo, pues se marcharon a Toledo. Y un cierto tiempo después, no muchísimo más, a mi madre la metieron en la cárcel. Y a mi abuelo, y a mis tíos con pena de muerte. Así que así vivieron la guerra. Así sin haber participado en nada, sin haber participado, porque era gente que no, bien entendido, pero ha habido gente muy correcta y muy bien, que se ha acordado en el contexto en que vivían ellos antes. Es decir, como... Le minéral? Oui, c'est moi la petite bouteille, c'est ça. Merci beaucoup. Como mi familia, antes de la guerra, en Toledo, formaban parte, bien entendido, de la burguesía. Y claro, tenían esa gente donde se frecuentaban, eran todos gentes pues de un cierto nivel social, que les ha servido después, y que han sido estas gentes siendo de derechas, siendo de un cierto nivel, porque los que tenían dinero y eran ricos decían siempre que eran de derechas. Eso, como la señora que te conté, que es la señora Consuelo, que la mujer no tenía nada, porque era gente de dinero, por eso. Y bueno, pues eso, mi familia, la familia de mi padre, pues así pasaron la guerra en el pueblo. Y claro, cuando volvieron a mis abuelos, a mis tíos, pues en la cárcel. Y ahí las anécdotas que yo le he contado, que ha sido mi vida justo después de la guerra, claro, ¿qué años tenía? No sé, yo tendría 5 años, cuando esto de los guardias, que yo oí, pero que yo tenía ya el instinto de que había algo en mi familia. Y claro, pues mi madre en la cárcel. ¿Cuántos años estuvo? ¿Meses? No estuvo mucho tiempo, unos meses, sí. Y yo pienso, ahora ella no me lo ha dicho nunca, pero yo con mi instinto, es gracias a un señor que se llamaba Torán, que era franquista, claro, de derechas. Era de la policía secreta. La influencia que tuvo, y más tarde también más influencia por mi familia. Claro, ellos conocieron a mi familia, conocían en Toledo, se conocen todo Cristo y sabían quién eran y cómo pertenecían y todo eso. Y gracias, a pesar de ser franquista y no denunciaron nunca. No tuvieron nunca ninguna denuncia ni nada de las gentes que ellos habían conocido antes, aunque eran franquistas y gente burguesa y todo eso, nunca hubo. Y tuvieron la suerte de, al contrario, hicieron todo lo posible para aplanar las cosas. Y claro, pues ese señor Torán, mi madre no estuvo mucho tiempo y mi abuelo tampoco. Pero mis tíos sí estuvieron varios años en la cárcel con pena de muerte, que por cierto mi tío, de los 3 hermanos que eran, mi tío enfermó del corazón, porque todos los días, durante 2 años, el régimen de Franco ha asesinado a mucha gente. Él todos los días iba la patrulla, eso sí que me lo ha contado él, de voz. Él me lo ha contado cuando yo iba a la cárcel a verle. La patrulla venía, y eso de decir, es que se va a parar en mi puerta. El miedo es, así enfermo a mi tío del corazón.
por el miedo permanente que tenía de todo eso, y estuvo varios años en la cárcel. Y el otro tío, pues estuvo varios también en la cárcel, un poco menos estuvo en la cárcel. Y claro, él sí que murió del corazón. Al brazo de su mujer se cayó también. Todo eso, los restos de todo lo que han pasado. Y todo eso, por ser, desde luego, de una cierta posición social, y por mi padre, tenían el pretexto de eso, porque si querían saber dónde estaba mi padre, pero si no lo sabían. Mi padre hoy estaba aquí y mañana estaba allí. No lo sabían. Y así es cuando se pasó la guerra. Y claro, nada más llegar a Toledo, pues a la cárcel, y todo, a mi abuelo. Y ellos lo mismo. Pero solo por ideas, no es que su padre perteneciera a un grupo republicano. Mi padre, claro que sí. Mi padre fue gobernador de un pueblo importante en Villanueva de Castellón, de Andalucía. Así, mi padre tenía una parte muy activa. Hombre, sí, mi padre ha sido sindicatos y gran partido. Sí, mi padre ha tenido una parte activa. ¿En qué partido estaba en aquella época? Era lejos de eso, pero era comunista. No se marchó al socialismo, pero mi familia allegada, quiero decirse, mis tíos y mi abuelo, todos eran simpatizantes de izquierdas, siempre, sin tener nada, sí, eran de izquierdas. Y ahora siguen lo mismo los que me han quedado los primos. Y yo me enfado por una prima un día porque dije no sé qué de Zapatero, no nos hablamos. Es socialista hasta la médula. Su padre consiguió salir de España. Esa es la anécdota de Mata, que ya se lo contaré, que eso es el club de la cosa. Usted me ha dicho cómo pasamos la guerra. Pues es eso, cómo se pasó la guerra. Y yo me recuerdo, es una anécdota también, que yo era muy pequeña, 4 años, no, un poquito más, 5 y pico. Todavía no tenía 6 años. Vivíamos en San Servando, en Toledo nos fuimos, y donde encontraron alojamiento fue donde hoy en día está la Academia Militar. Después de Toledo se pasa el puente, pues ahí encontrar en un sitio que había un caserío, allí encontramos mis abuelos con mi madre, allí encontraron eso. Y mi madre estaba en la cárcel. Y me acuerdo que en pleno invierno mi abuela me levantaba a las 6 de la mañana para irme con otras señoras que vivían por allí, que iban a la cárcel también, y yo iba con ellas, con el pucherito de cocido, para que mi madre pudiera comer al mediodía, a la hora de la comida, porque lo que daban de comer no era nada. En pleno invierno, que algunas veces nevaba, y no tenía todavía yo 6 años, porque ya ves si yo también he pasado, lo mío, ¿sabes? Quedaba muy lejos la cárcel de su casa. La cárcel, claro, al otro lado de Toledo. ¿Y cómo iban? A pie. A pie. Justamente, ahí está lo malo, a pie, a bajar. Y estaba casi en los montes donde vivíamos, bajábamos al hospital. Había un hospital, allí estaba el hospital de Toledo, entonces bajábamos por unas cuestas y luego pues, atravesábamos el puente y luego teníamos que subir a Toledo. Si queríamos subir pronto, teníamos que subir lo menos 100 escalones, y si no, había que dar la vuelta. Y la cárcel estaba bajando después, había que subir y luego bajar. Estaba en las afueras de Toledo, que hoy en día ya es todo Toledo, eso. No, me equivoco, ahí es donde estuvieron mis tíos. Mi tío, uno de ellos,
No, la cárcel estaba arriba en Toledo, entonces estaba, mi madre estaba, pues yo no me recuerdo muy bien dónde estaba. No, ahí no íbamos. Y claro, pues en pleno invierno, y estuve unos meses, y gracias a esa influencia de la policía secreta, bueno, sabe bien que ahí hay, por ejemplo, eso, que mi madre salió más pronto, y mi abuelo, y unas anécdotas. Mi abuelo, que era un señor, claro, de aquellos tiempos, de la época, con su bastón, sombrero y todo, y decía, con el bastón lo levantaba y decía: la honradez en persona, y he tenido que estar en la cárcel. Decía, no, mi abuelo. ¿Qué profesión tenía su abuelo y su padre? Pues mi abuelo era, hemos sido siempre gentes de profesión de jurídica. Mi abuelo tenía la profesión de abogado, pero nunca ejercitó de abogado. Mi abuelo era el encargado de, ¿cómo se dice?, de los impuestos aquí que hablan, que tenía Inspector de impuestos. Y de los Hacienda. Los impuestos que tenía, era el responsable de Toledo y la provincia, mi abuelo. De la recaudación de los... ¿Cómo? Recaudación de impuestos. La recaudación, Toledo y la provincia. Era gente, gente bien, gente de posición social importante, claro. Y claro, mi abuelo, luego eso en Toledo, y mis tíos en la cárcel, porque mi abuelo salió, mi madre salió, pero ellos fueron años después, han salido, mis tíos, en la cárcel. Claro, mi tío, uno de ellos era dentista, y el otro, que es el que murió del corazón, había hecho la carrera o los estudios de telecomunicaciones y fue destinado a Sevilla, pero da la casualidad de que no le gustaba y hizo la carrera después de médico, después de estar trabajando y esto que estaba en Sevilla, se hizo y se ejercitaba en Madrid. Y su señora, que es la que salvó a mi padre, entre otras cosas, era periodista, te lo he dicho, del diario Madrid. En fin, eran gentes Bien situada. de una situación bien. Claro que mi abuelo, el del lado de mi padre, era también, con sus hermanos, tenían una empresa de verduras y que abastecían a todo Toledo. Luego después no me acuerdo de todas esas cosas que me han contado. Hay cosas que... Y los franquistas, el régimen franquista no les expropió a la familia. Así, ¿cómo? Todo no lo cogieron y no lo han devuelto nunca. Nunca. Las fincas y todo, porque eran gentes burguesas, gentes bien, que tenían bienes. Oh, qué claro, y a mi padre en el banco no sé cuánto dinero había, de él, personal, de su trabajo, porque él también ejercitaba la profesión de abogado, mi padre. Pero, y fíjate, mi madre me contaba que iban todos así porque no les hacía pagar. Y se decían entre ellos, ves que ahí, y algunas veces mi madre decía, muchas veces me traen un gallo o me traían gallinas o algo. Los honorarios. Los horarios. Mi padre nunca hacía pagar a la gente. Claro, es normal que tenía otra fuente de ingresos, pero nunca hacía pagar. Estuvo, según me han dicho, estuvo mi padre
que estuvieron casados, recién casados. Si vosotros no os acordáis porque habéis nacido después, pero habréis oído hablar de la época que hubo en las huelgas de los mineros de Asturias. Sí, sí. Pues mi padre estuvo 6 meses allí defendiendo a los mineros. ¿Su padre cómo se llamaba? Virgilio Carretero. Baenza. Más de unos, ahora ya no porque se habrán muerto todos, pero era bien conocido. Y son cosas que, mira, que eso, pues eso pasaba, que no los hacía pagar a nadie, decía. Y se decían entre ellos, ves que no te hagan pagar. Se lo decían. Eso me lo han contado ellos, mi familia me lo ha contado. Y mi abuela decía, bendito este hombre lo que nos ha hecho pasar. Decía mi abuela, la madre de mi madre, que es la que me crió. A partir de ahí, ¿fue cuando decidieron salir de España o...? No, mi padre, porque no hemos decidido, eso fue después nosotros, mi madre y yo, o sea, cómo hemos pasado la guerra, después de la guerra. Cuando mi padre estuvo perseguido, en fin, que lo buscaban, estuvo también en el campo de concentración sin saber la policía quién era. En el campo, yo creo que estaba en Palma de Mallorca, de Albatera. ¿No habéis hablado del campo de concentración de Albatera? Pues ahí pues es bien conocido. En España, claro, en Palma de Mallorca, eran las Baleares. Y la policía no sabía, mi padre estaba con un nombre falso. Y salió de allí, y claro, seguía perseguido. ¿Nos puede decir el nombre que tenía falso? Claro, pero luego, sí, falso, claro. ¿Cómo se llamaba? Claro, no me acuerdo, se llamaba Asensio, no sé qué, una cosa de esa, no me acuerdo. Bueno, el caso es que él estuvo de la Ceca a la Meca, perseguido, y terminó por estar en Barcelona, como ya te lo he dicho. Y en Barcelona estaba en casa de una familia de falangistas. Siempre lo mismo, la familia. ¿Comprende? Pero ¿cómo iba la policía a ir a buscarle en los falangistas? A ver, ¿cómo? Pues allí nadie denunció a nadie. Ahí eso fue así, ¿eh? Y claro, pues mi tía, la que era los de Madrid, un hermano de mi padre, mi tía Trini, que trabajaba en el diario Madrid, le dijeron, enseguida la dijeron, ¿quién? Eso sí que no lo sé. Vete corriendo a avisar a Virgilio que la policía va a ir a buscarlo porque saben dónde está, saben su paradero. Y mi tía inmediatamente se fue a Barcelona, corriendo. Y dice mi padre, me cuenta que estaba afeitándose, por cierto, fue mi tía y tal y como estaba medio afeitada, cogió la chaqueta y arreó. 5 minutos después iba la policía. Eso es lo que te cuento. Y de ahí su padre se fue a la frontera, por la frontera, cogió el tren, ese tren que va a la frontera, que fue por Cafrán. Pero lo que yo le he dicho, atravesó los Pirineos en pleno mes de febrero, con la nieve que le llegaba hasta aquí, y tiritando toda la noche. Atravesó a pie entonces. Claro, los Pirineos atravesando a pie. Tendría el sentido de la orientación, claro, yo no sé.
El caso es que en Francia, en Europa, estaba la guerra mundial. Cuando bajó al valle, la policía francesa le detuvo. ¿Y qué pasó? Que había allí un médico y el médico le dijo, yo respondo por él. Y la policía le dejó. Y le dijo que por dónde había pasado. Eso me recuerda. Y mi padre dijo por dónde había pasado y dice, pues me emociono porque lo que podría haber pasado este hombre. Le dijo el médico, dice, ha tenido usted una suerte loca, le han llevado de la mano, porque por ahí, en esta época del año, nadie pasa, siempre encontramos después cadáveres. Eso no te lo he dicho. De la suerte. Y claro, luego después la policía no le soltó, claro. Le detuvieron y le pusieron en el campo de Argelès. Exacto. Y otra anécdota que me contó mi padre es que en donde estaban prisioneros, eran todos españoles, claro, cada noche uno de ellos inventaba un menú para comer del hambre que tenían. Y otra cosa también que me ha contado de uno que sufría del estómago y no había medicamento, no había nada. Y fabricaron una pequeñita pastilla que la que tomaba, la fabricaron para dársela. Y el dolor se le marchó. Dice mi padre. Dice, lo malo es eso. Eso es como una anécdota de cosas de... Una pena que no lo hayan patentado, ¿no? Ah, sí. Se le marchó. Y claro, pues... Eso es sin contar con otras cosas que no me ha dicho, porque aquí en Francia también hubo lo suyo, ¿eh? Tampoco, no creas que... Pero ya no tenía esa condena a muerte de Franco. Ya había un poco un peso menos. Y claro, pues esa es la anécdota que le puedo contar, entre otras cosas. La anécdota de la señora Consuelo, que la señora Consuelo la salvó la vida. El estar mi padre aquel día allí, si no la fusila. Era una señora que mi padre había conocido cuando eran niños, que vivía no lejos de donde ellos vivían. Y esa señora estaba casada, que había vivido, estaba casada con un íntimo amigo de mi padre, que tenía ya más edad que mi padre. Este señor tenía fábricas de mazapán en Toledo. Un día, esta señora, cuando la guerra, se encontraba en Sonseca, que es un pueblo de Toledo, y le acogieron los milicianos, los milicianos, los soldados, pues, y claro, la querían fusilar por el simple hecho de que era una señora rica. Como sabes que ocurría, que mucha gente de esos milicianos eran gentes un poco justo, no sé cómo se dice en español, eran gentes atrasados, que apenas sabían escribir y leer. Pues ese día, pues estaba allí esa señora y claro, dijo, y la querían eso, y entonces se le ocurrió decir que conocía a mi padre y le dijeron, justamente aquí está,
hoy está aquí, en Sonseca, en el pueblo. Dice, vamos a llamarla a ver si es verdad lo que usted dice. Y claro que era verdad. Y claro, él la vio y eso, y menos mal que dice, claro, si esta señora yo la conozco de toda la vida. Esto. Y la salvó la vida. El mero eso. Luego la señora Consuelo ha estado todo el tiempo que ha vivido ocupándose de nosotros siempre, de lo que de cómo le salvó así la vida, siempre, hasta que se ha muerto. Volviendo a su padre, cuando estuvo internado en el campo en Argelès, Sí. cuando salió, ¿se quedó a vivir definitivamente en Francia o volvió a España? En Argelès, no, en Argelès salió del campo de concentración. Mi padre ¿cómo se dice esto? Se alistó Sí. en la resistencia. Y mi padre estuvo todo el tiempo de la guerra en la resistencia. Sí. Formaba parte del FFI, de las Fuerzas Francesas del Interior. Y hubo épocas en que por los pelos no lo cogía la policía hitleriana, en fin, la policía alemana, por los pelos. Dice, me cuenta algunas cosas, y una de ellas dice que iba, como siempre en misiones y cosas, en un camión con alguien que había hecho los stop, el padre, y iba con el camión, y le dio ganas de yo tengo ganas de ir al café de eso. Dice, se bajó del camión y fue y cuando volvía vio que la policía, la Gestapo, la policía alemana estaba hablando con el chofer. Si no, ese día te cogen. Y de eso muchas. ¿En qué zona estuvo? Estuvo en el sur, en Alariés y en el Cantal. Okay. En aquella época estaba empleado oficialmente en el barraje del Cantal. ¿Sabe que se construyó durante la guerra? Sí. El Cantal, el barraje. Y claro, él muchas veces estaba en el paro de enfermedad, pero lo que hacía era ir de la Ceca a la Meca y hacer el trabajo que tenía que hacer, claro. Y claro, pues tuvo una suerte loca también, porque estaba a 2 pelos que la policía no le cogiera, siempre, con todas esas actividades que tenía. En permanencia se pasó los 2 años que le quedaban, los 3, que terminó la guerra, en la resistencia se pasó. Que por cierto tenía un primo hermano también, porque mi abuelo fueron varios hermanos, que estuvo en los campos de concentración de Conocido, no me acuerdo. Vino así. Pesaba en Alemania, estuvo en el campo de concentración alemana, estuvo Auschwitz. Él era un primo hermano de él que se casó con una francesa. Otro carretero, claro. Carretero. ¿Y después de esto fue cuando decidieron venir de España su madre y usted, o usted sola? No, yo sola, sí. Yo andaba gatas. No, yo luego, pues mi padre tenía aquí en Francia, hizo varios oficios, derechas, izquierdas, pero mi padre tenía un amigo mayor que él también, que había conocido en Toledo, que se frecuentaban, que era en Toledo, que se llamaba Calviño, y era ingeniero industrial.
Y este amigo fue tesorero de la República en exilio. Y luego después, más tarde, ¿cómo voy a decir yo esto? O cuando hablo en español, la cosa no me acuerdo. Se puso una empresa de export de productos farmacéuticos. Y ese amigo de él, se llamaba Calviño, ese amigo de él le dejó los dineros para muchas cosas. Dejaba los dineros que se los devolvía, claro, para que nosotros nos pudiera poder pasar por la montaña, porque la frontera estaba cerrada entonces, yo creo, me parece. Y claro, nosotros estábamos durmiendo en el pajar y los carabineros de Franco estaban abajo, ¿sabes? Y claro, era un poco... y pues así pasamos nosotros la frontera, a pie también. ¿En qué año? Sabiendo exactamente por dónde íbamos, porque nos llevaban. Mi padre no sabía por dónde iba, pero sin saber. ¿Comprendes? Y claro, pues decidimos eso. Gracias a sí pasamos la frontera. ¿En qué año? No me acuerdo. ¿Tu padre fue a buscaros a España? ¿Cómo iba a ir a buscar si había pasado la frontera con la lleva hasta aquí? Claro. Te estoy diciendo que nos prestaron el dinero el señor Calviño. Para coger un guía. Nos dieron dinero para que nos pasara la frontera pasantes, que eran dos señoras que se dedicaban a pasar, dos españolas también, se dedicaban a pasar la frontera a las gentes. Cobrando, claro. Sí, y me recuerdo que me costó entonces 60.000 francos, que eso era mucho. Mucho. En la época era, ¿no? Mucho, era mucho. ¿Sabes? Y cuando pasamos la frontera, pues estuvimos en la familia de mi tía, la periodista, la que avisó a mi padre, que tenía un hermano que hacía muchísimos años que vivía en Biarritz, que tenía un establecimiento de frutería. Y allí estuvimos 2 días. ¿Qué? No, estaba calculando yo 60.000 francos de la época. Creo que 10.000 francos era 1.000.000 de pesetas, ¿no? Yo sé que el 6 se me ha quedado el 60. Se me ha quedado. Era mucho dinero. Era mucho dinero. ¿Y cuántos días le llevó a pasar la frontera? ¿No recuerda? Pues la frontera, verá, tuvimos un problema porque estos pasantes fueron a buscarnos a Madrid, fueron ellos directamente a buscarnos. Tuvimos un problema porque dijeron que no podían pasar y esto y lo otro, y estábamos en Pamplona, donde estuvimos un día o 2 hasta que pudimos pasar, porque había mucho movimiento de policía francesa y alemana, y había a la frontera y todo eso, hasta que por fin... Eso tenía que ser en el año 42-43, porque la liberación fue el 44. No, pero sería después de estaba la guerra. Sí, por eso. Después de la Yo era guerra muy pequeña, porque todo esto a mí me lo han contado. Después de la guerra la frontera estuvo cerrada. Mi madre pasó en el 47. No, pero había la policía alemana en la frontera, dice. La policía ya había ocupado toda Francia. La guerra no se había terminado. Estaba la policía, estaba el único punto que tengo de repère, porque a mí se me hace un lío, es
que la frontera estaba cerrada. Sí, pero la frontera ha estado cerrada hasta el 48 o el 49, me parece. Pues sería esa fecha, que la frontera yo tendría 5 años, no me acuerdo. No, unos 12 tendría. Sí, pero oficialmente, sí. Oficialmente. Sí, oficialmente que hubo ahí, bueno, de todas maneras, antes he tenido el retiro mejor. El caso es que la frontera estaba cerrada, claro, y estuvimos en casa de este hermano de mi tía, y por cierto que en España, en la época de Franco, estuvo 2 años o más, pasando un hambre, todo el mundo tremendo, el hambre que se pasó en la guerra y después, un hambre tremendo. Y yo me recuerdo, ya lo había visto antes, pero aquí lo vi en cantidad, la mantequilla. Y me acuerdo que nos sirvieron los filetes de caballo que mi madre no quiso. De caballo ni hablar. Porque entramos en un sitio de la Liberación que todavía, yo me acuerdo, en París vendían el pan amarillo hecho con maíz. Aquí había también hambre, yo también. En esos años había los tickets de racionamiento. Y el mercado negro, claro. Había también hambre. Y el azúcar era la sacarina, en una botella. En fin. Y de todo eso, pues fuera de eso, pues había anécdotas o cosas que me contaron, pero lo principal es eso. Y el hecho de estar durante la guerra, donde estaban vivir en una finca donde había todos eran guardias, todos. No me acuerdo. ¿Dónde era? ¿Qué ciudad era? En Toledo. Ah, en Toledo. Pegado al Alcázar. Sí, eso sí. En una casa donde estaban pegados al Alcázar. Pero cuando llegó usted a Francia con su madre, ¿dónde vivieron? Cuando llegué a Francia también pasamos, pues íbamos en el hotel donde vivía todo Cristo, y la mayoría en el hotel venían de los pueblos derribados, aquí en Francia. Vivimos en un hotel que no está lejos de aquí, ahí al lado de la Gran Jovel, donde está el Hospital Saint-Louis, en la Rue Victor. Ustedes llegaron directamente a París, no vivieron antes. No, en París, directamente en París. Y vivíamos ahí en ese hotel, fuimos allí a parar al hotel, teníamos 2 habitacioncitas, todavía me acuerdo del hombre del hotel, que el hotel estaba en gerencia, y la escuela yo la tenía enfrente, tenía suerte de eso. Y de muy pequeña me tuve que apañar yo sola. Mi madre se me puso a trabajar. Por cierto que mi madre de joven tenía la profesión de sastra. Y el señor Calviño, este señor amigo de mi padre, el que dio los dineros para que pasáramos, la empleó en una casa de trajes de señor, de hombre, porque era a medida, en los Campos Elíseos. Emplearon a mi madre. Y por cierto que mi madre se pasaba los días haciendo ojales, porque entonces no había máquina para hacer ojales. Estaba harta de hacer ojales. Pero eran trajes de lujo, claro. Tenían un buen sitio. ¿Y usted qué hacía durante el día? A la escuela. Y después, Me hicieron a la escuela, aprendí enseguida francés. ¿qué fue lo más duro y lo más bonito de estos años? De los años de esa época, Sí. más duro y más bonito no mucho, porque todo Cristo sufría, después de la guerra se sufrió mucho también, y yo que era pequeña también. Así que vivíamos en el hotel, y mucha gente vivía en el hotel, venían desde Francia a París, donde estaba entero todo. Pueblos derribados o la parte del norte de la Normandía y de la Bretaña.
Y claro, todo Cristo vivía en el hotel. Ustedes cuando llegaron a París ya hotel. estaba liberado, ya no había, Hombre. o estaba ocupado. No, sí, claro, pero la frontera estaba cerrada. Ok. Pero París ya estaba liberado. Ok. Claro. Hacía 2 años, yo creo, que París, Después del 45, pues llegaste. seguramente. Sobre 47. Por ahí sería, por 47. Hacía 2 años que París estaba liberado. 46. Pero tenía 45. 46. 40 más. En el 44. Tenía las secuelas de la guerra. La gente estaba mal. Con los años formaste una familia aquí. ¿Eh? Con los años te casaste, formaste una familia. Ah, sí, claro. Mucho después, sí, o sea, con los años pasaron. Luego después, mi padre volvió a España. Yo cuando Franco, A la muerte de Franco. a la muerte de Franco, volvió a España. Mi madre me parece que antes, no me acuerdo. No, sí, antes. No mucho antes de la muerte de Franco, volvió mi madre. Y se dio la paradoja de que cuando le hicieron claro, estaba Franco todavía, le hicieron el pasaporte en el consulado, pusieron soltera. Porque antes de Franco no contaba el casarse. De casarse civilmente. Civilmente, exacto, perdona, que no lo he dicho. Exacto, claro, exacto, casarse. Sí. Y mi padre se puso de una cólera. La cólera que tiene mi padre. Había reuniones, había algunas reuniones que yo he conocido, algunos amigos de mi padre. Se reunían alguna vez, que por cierto hay algunos, desgraciadamente, que marcharon a España con cosas, claro, por asuntos políticos, fueron a España escondidos y hay algunos que no los cogieron. Pero hay uno, este señor, no me acuerdo de él, no me acuerdo, que le cogieron, pero se desfiguró de tal manera que era imposible de saber quién era. Con un falso nombre, imposible. Y ese sí que me volvió. Y otros que no han ido, pero que yo he conocido, de mi padre, amigos de mi padre, que lo frecuentaba, claro, se frecuentaban. Había un grupo, un núcleo de gentes que habían hecho la guerra y que se reunían entre ellos, entre mi padre, entre ellos. Vienen en casa de uno o del otro, en casa, en los hoteles, porque ahí en Belleville había muchos españoles que vivían, muchos españoles en hoteles. Y otras. Mi padre era uno de esos. Mi padre era uno de esos que vivía en hotel con mi madre. Claro. Después de la guerra, pues claro. ¿Usted cuando volvió a España o Hombre, tardó sí, años? yo volví a España a la edad de 25 años y ya no me acuerdo en qué año fue. A la edad de 25 años volví a España. En casa se conservan, aquí en París, conservan las tradiciones familiares españolas. La como tradición que conservamos no somos más que ella y yo, porque mi marido ha fallecido ya hace 2 años, el año 23. Así que no nos quedamos más que 2. Y en España todo el mundo, la parte de mi marido, todos no eran políticos, no eran gentes normales
De eso, la familia de mi padre sí. Oh, la, la. Oh, la, la. Oh. Mis abuelos no, mi abuelo no, tampoco. Nada. ¿Sigues manteniendo contacto con España o vas de cuando en cuando? Contacto con España yo realmente no tengo ninguno. Ya actualmente todos han muerto. Mi marido era el más pequeño y eran 7 hermanos y todos han fallecido. Con España no tengo ningún contacto. Tenía una prima hermana por la parte de mi madre que de vez en cuando, si yo telefoneo, si no, ellos no telefonean nunca, no están completamente. ¿Tú cómo te sientes ahora? ¿Más español o más francesa? Yo realmente no puedo decir que me siento española al 100%. No me atrae exactamente ese ahínco de eso. Eso me impide que me gusta todo lo que es de España, porque yo me recuerdo muy bien. Primeramente mi padre, desde que estuve allí, desde que he estado con él, me cogió en manos, y desde entonces es el que se ha ocupado de mi educación en todos los sentidos. Mi padre, que se ha ocupado de darme la educación necesaria en todo, en cosas de las escuelas, de todo eso. Que tenía más o menos ¿cómo se dice? Se me acuerda el español, Dios mío. El bachiller. Sí, justamente el programa, los programas más o menos de eso, y él me los daba, porque mi padre tuvo la carrera de profesor de liceo, pero como igual al que mi otro tío no le gustaba, y estudió la carrera de Derecho, que por cierto en esa época los estudios eran libres, no estaban obligados a ir a la universidad. Podías estudiar como quisieras, de momento que te presentabas a los exámenes oficialmente. Y él estudió la carrera en 4 años, libre. ¿Su padre está enterrado en París? Mi padre está enterrado en Valencia, en un pueblecito con mi madre, en Alberique, el pueblo de mi marido, que es ahí que está toda la familia de mi marido. Y él últimamente es ahí también, que lo he llevado. Ah, muy bien. Alberique. Que es algo rico, quiere decir. ¿Qué ha sido lo más bonito que le ha dado la vida? Lo más bonito, pues, yo no puedo decir exactamente que haya habido una cosa especial, porque yo creo que la vida entera la catálogo como bonita en general, bien, ni penas ni glorias, como decía mi abuela, no han sido malas. ¿De qué se siente más orgullosa? No me puedo decir que me sea orgullosa, aunque de ser española, pero no en las. Oh, perdone que ahora. La España que fue la época de Franco es un punto negro de la historia de España que hay que borrarla. Con la experiencia que tiene usted, ¿qué le diría a los jóvenes de hoy si tuviera un mensaje a pasarles? Pues yo el mensaje dije, no solamente a los jóvenes, sí, a los pueblos, que es una desgracia, se olvidan su historia. Malheur a ceux qui oublient leur histoire. Voilà, es lo que les digo, que no olviden la historia, el olvido es lo peor. Si quiero añadir alguna cosa, Mártires, ¿quieres preguntar algo más para...?
Mártir, sabe, el otro día le dije las cosas más o menos, porque aunque nos conocemos desde hace tiempo, no hemos tenido No habíamos tenido nunca una conversación así. conversación Pues si así. quieres añadir alguna cosa Pues sí. más o tú quieres añadir algo. Lo que sí creo que tiene una fotografía a enseñarnos. Es verdad, ya. Sí, es. Ah, no, donde no sepa. Es verdad, un poco más y le voy a enseñar. Son fotografías de cuando era niña con mi madre. Póngalas aquí encima. Esta es un poco más joven que aquí. Póngalas aquí. Así las enfocamos. Ahora de- verás, va a ser de cerca. Y después, si me permite, pues le haremos una foto. O te la haces tú y me la envías. Hazla ahora. Es que no terminé por eso. Después la hago. Si me permite, si no tiene nada más que añadir, No, por el momento. yo no. le voy a No. hacer una pequeña despedida donde digo, sus palabras son un puente entre generaciones, entre Claro. países, entre pasado y presente. Exacto. Su historia no es solo la suya, No. es la historia de miles de mujeres valientes que con coraje y ternura tejieron una vida entre dos tierras, la suya. Exacto, muy bien, exacto. Claro. Es verdad, Pues muchísimas gracias. es verdad. Llevamos